Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Quique Montenegro y esto es Simples Mortales, el podcast. Lo llaman el trabajo o el oficio más antiguo del mundo. Estamos hablando de la prostitución. Y hoy vamos a hablar con uno de los personajes más emblemáticos de este oficio en el Perú. Estamos hablando de Ángela Villón. Ella es prostituta desde los 17 años y nos tiene muchas historias que contar. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a Simples Mortales. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Ángela, mi primera pregunta es, ¿desde qué edad empezaste en este oficio y cuál fue, digamos, tu punto de inicio? ¿Qué te motivó a ser prostituta? Bueno, en principio decirte que no es el oficio más antiguo del mundo, porque ¿Ya? el oficio más antiguo del mundo ¿Correcto? es la agricultura. La agricultura, vale la aclaración. Entonces, la prostitución en el mundo no es el oficio, digamos, Así pero es. sería el segundo, uno de los trabajos más antiguos del mundo. Uno de los tantos. Uno de los trabajos. Porque la prostitución nace junto con las sociedades. ¿Ya? Entonces, cuando nos empezamos a organizar, ahí es donde nace la prostitución, el intercambio. Pero bueno, contándote qué me motivó, en realidad no es que me haya motivado. ¿Fue una circunstancia en especial? En sí es lamentable lo que viví, pero era mi realidad. Yo venía de una familia en la cual había pasado mucha violencia, donde me habían inculcado muchas ideas erróneas, donde yo era como que una niña asustada del pecado mortal, porque me iba a quemar en los infiernos y que si yo me portaba mal iba a ir contra las leyes divinas y tantas cosas que me metían en la cabeza, ¿no? Y que te iban a colgar en la hoguera. Así es, ¿no? Entonces, y que por si acaso la mujer estaba destinada para servir al hombre, que nosotras, las mujeres, tenemos que mirar a través de los ojos del hombre, y que el día que yo tenga mi esposo, Ya. que yo le voy a pertenecer y ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo quería dar esto de querer ser independiente, querer estudiar, querer independizarme, ser algo, alguien, aprender cosas, recibía golpe, porque Ya. eso no podía ser. No, yo tenía que aprender otras cosas. Tú tenías 17 años. Yo te estoy hablando de cuando estaba pequeña Ya. hasta que a los 16 años exploté, ¿no? Ya. Exploté y entonces decido irme de mi casa, decido Ya. escaparme, ¿no? Me habían metido en la cabeza de que el hombre que esté conmigo, el primero al cual tengamos relaciones Ya. sexuales, yo le iba a pertenecer y él tenía que hacerse de mí. De por vida. Esa era la idea. Tú tenías el pensamiento de una mujer loca que yo conservadora, tenía, de ¿no? una familia Así es. conservadora. Entonces, bueno, yo dije, bueno, el primero me entrego y soluciono mi problema y me saca de la casa. Pero eso no pasó. Ya. Eso no pasó. Y en una quedé embarazada. Y ahora, ¿qué me hago? Mi mamá fue la primera que se enteró y como loca viendo la forma de hacerme abortar, que si mi papá se enteraba me iba a moler a golpes, que allí nomás me iba a provocar el aborto. Entonces yo en esa disyuntiva decido escaparme de mi casa. Ya. Me escapé de mi casa, estuve viviendo en las calles, di a luz en un cuartucho que mi mamá en una quinta de mala muerte logró conseguirme. ¿El papá de tu hija te abandonó? Sí, no, o sea, me negó completamente. En esa época Ya, no había claro. ni ADN, ni que juicio de alimentos. Los juicios de Ya. alimentos te duraban años. Claro. Una tontería. No había CIS, no había farmacia como había ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque mi niño nació en completo abandono, pobreza. Su primera cuna fue una caja de leche. En una caja de leche. Y yo o sea, dormía, prácticamente a la intemperie. Así es, yo dormía en un colchón de paja. Ya. ¿No? Entonces yo viví los estragos por primera vez de una corriente del niño la cual nunca había escuchado. Fue en el año 82. Mi niño enfermó terriblemente, lo llevé al hospital, no tenía dinero y el doctor me dijo, si no le traes las medicinas, lleva a tu hijo a morir a tu casa. Digamos, bajo esa circunstancia tan dolorosa, pisaste fondo, estabas abandonada con tu hijo, haciéndolo dormir en una caja de leches. ¿En qué momento, digamos, cruzaste esa línea e ingresaste al mundo de la prostitución? Cuando el doctor me dijo eso, si no tienes plata ¿Ya? para comprar la medicina,
lleva a tu hijo a morir a tu casa. Entonces eso me impresionó. Yo tenía una amiga que era una vecina con la cual yo crecí y que ella tenía dinero. Yo siempre la veía que tenía dinero. Era hasta un año menor que yo y ostentaba mucho, que compraba muchas cosas y andaba muy bien vestida y todo. Entonces yo me acordé de eso, me fui a pedirle dinero, le pedí una vez, le pedí 2 veces. Ella me dijo, yo te lo voy a dar, pero no te lo presto porque no tienes de dónde devolverme. Pero a la tercera me dijo, yo no te puedo seguir dando dinero, te voy a llevar a un lugar donde tú vas a conseguir tu propio dinero. Y me llevó a un burdel. Ya. Ahí fue donde inició todo. Donde y como empezó yo tenía todo. esta cuestión del pecado y que Dios, un Dios de castigo y Claro. todo lo demás, cuando iba a ingresar al burdel y miro hacia adentro, así como unas luces rojas oscuras, miro y vi las mujeres pecadoras, pues, ¿no? Las mujeres osadas, las que se iban a ir al infierno. Me asusté tanto que en ese momento dije, a partir de ahora ya no creo en Dios. Porque si ya no creo en Dios, no creo en el pecado. Y no vas a estar en el pecado y ya no voy a ingresaste a ese mundo. Así es, ingresé, pero siempre como que un consuelo de pensar, ¿no? Un consuelo tonto, idiota de ¿Y con un pensar. sentimiento de culpa o no? No, más bien con mucha pena. Ya. Tenía mucha pena por todo lo que me estaba pasando. Estaba sufriendo. Y yo tenía este consuelo de pensar tontamente. O sea, si yo soy pecador y estoy cometiendo pecado, el hombre que viene a pecar conmigo tiene doble pecado, porque paga por pecar. O sea, completamente tonto, ¿no? Ahora yo recuerdo esos años y digo, wow, o sea, ¿cuánto daño nos hacen a las mujeres? Toda esta situación de instrumentos de control, porque eso es lo que hacían, me controlaban no solamente Perdóname, mi vida, sino claro, te controlan el cerebro. Si tuvieras que retroceder el tiempo, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión? Para nada, ¿No? para nada. Porque cuando yo entré por ese umbral al prostíbulo y miré a las mujeres y las empecé a conocer mujeres que manejaban su cuerpo, que eran muy extrovertidas, que tenían una personalidad muy fuerte. ¿Y tú veiste ahí una oportunidad de tener dinero? Llegó un momento, vi un modelo inclusive a seguir, porque eran mujeres empoderadas. Y yo decía, yo quiero ser como ella. ¿No? Porque yo era de las que te pegaban y seguía recibiendo golpes, pero no reaccionaba, ¿no? Entonces yo veía a ella su reacción, ¿no? Su reacción de que yo valgo, yo puedo ser puta, pero sigo siendo una mujer encantadora, una madre dedicada, o sea, y yo, pero puta. Y eso no significa que yo tenga que ser mala persona. Y yo decía, wow. Pero el prejuicio de la sociedad es, si quienes están escuchando, quienes te están viendo en este momento, y dicen, pero si pasaste por una necesidad, pues ¿por qué no elegiste otro tipo de trabajo? Pude haberlo hecho tal vez, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, que cuando tú no tienes nadie que te apoye, porque yo cuando salí de mi casa y en las condiciones que me fui, yo era la que se bajaba, la facilita, que se bajó rapidito el calzón y que se embarazó y que la vergüenza de la familia, que la oveja negra y y toda la familia me dio la espalda. Y le pedí ayuda y nadie me ayudó. Teniendo familia pudiente, ¿no? Yo, ¿qué hacía durante mi embarazo? Estaba vendiendo empanadas, estaba vendiendo plátanos, estaba así como de ambulante. Pero esa solamente era para comer. Y tenías a mi hijo, ¿no? Cuando mi hijo nace, entonces ya tenía un problema grave. La situación fue de que a ver. Perdón, ¿quién fue tu primer cliente? Espérate, termino esto, ¿no? La situación fue de que en el momento yo no tenía recursos para curar a mi hijo. O sea, en ese momento yo necesitaba la plata ahorita. Urgente. Entonces, en el trabajo sexual, tú das el servicio y te pagan. No es que espero a fin de mes o espero, ¿no? Quincena, fin de mes, no. Y en ese momento yo necesitaba el dinero para curar a mi hijo. O sea, fue una circunstancia particular,
Fue una urgencia. Y por una todas emergencia, estas cosas sí. yo me vi como que en esta situación, ¿no? Y conocer un mundo que en realidad, no por el mismo hecho que sea el trabajo sexual, sino por las personas Ya. que conocí en ese círculo Ya. y que no tenía acceso a ellas, Ya. ¿no? No estoy, por si acaso y lo quiero aclarar, haciendo una apología, Una apología de la prostitución. Ni No, nada de eso. estás contando Sino tu estoy historia. hablando de las personas, Claro. ¿no? En las cuales yo conocí, muchas de ellas ya fallecieron. Pero bueno, sí me encantó el hecho de que cómo me apropié de mi cuerpo, cómo me di cuenta que yo al tomar mis propias decisiones me tuve que envalentonar por primera vez, sentir el poder Y ahí dijiste, este de oficio tomar es el para control mí. sobre mi vida. Y era Ya. una muchacha, pues, ¿no? Ya. Con todos sus miedos y todas sus cosas. ¿Recuerdas que le a tu habían metido. primer cliente? Claro que lo recuerdo. No te voy a decir quién era, solamente claro. te voy a decir que hacía panetones en aquellas Ya. épocas. Y este señor... Era negociante. Este señor, uno de los más de los panetones de la época. Ah, mira. Este señor tenía mucho dinero y no me tocó. ¿En serio? No me tocó. ¿Por qué? Porque era el primer cliente. Imagíname yo el miedo. Nunca había visto un cuerpo desnudo porque a pesar de que ya había tenido un hijo, Claro. este señor que estuvo conmigo lo hizo a oscuras y me tuvo tapadita todo el tiempo. Y yo no sabía ni siquiera qué cosa estaba pasando. ¿Él se dio cuenta que era tu primera vez? Entonces, eso fue lo único que yo tuve de Ah. experiencia en lo que era el sexo. Ya. Entonces, cuando ya llego al burdel y tenía que atender a mi primer cliente, yo me moría de miedo. Y este señor era bastante mayor que yo, mucho. Yo era chibolita, en esa época tenía 17 años, jovencita. Entonces yo lo vi bajarse los pantalones y la impresión mía fue tanta que pegó un grito. Ya. ¡Guau! Así grité. Ya. ¿No? Nunca había visto un cuerpo desnudo de un hombre Ya. así extraño, pues, ¿no? Y él bien rapidito se subió los pantalones, ¿no? O sea que se espantó de tus gritos y digamos que se asustó y dijo que algo está pasando acá. Sí, se subió los pantalones, se sentó a mi lado y me dijo, cálmate, ¿es tu primera vez? Y yo le dije, sí. Entonces él empezó a conversarme, me pidió que le cuente mi historia, qué cosa era lo que me había pasado, empezó así. Y conforme empezamos a hablar y hablar y hablar, cada 20 minutos nos tocaban la puerta. Ya, Y él pagaba, claro. y él pagaba, y él pagaba, y nos quedamos toda la noche conversando. Me pagó toda la noche y Ya. aparte me dejó un dinero Ya. que me dijo, anda, ve y cúralo a tu hijo. Claro. ¿No? Cúralo a tu hijo. Y yo lo recuerdo con mucho cariño y él ya falleció. ¿Te llegaste a enamorar de él? No, en nunca algún más momento? lo volví a ver. Pero me quedó ese bonito recuerdo, ¿no? ¿Te has llegado a enamorar de algún cliente? Sí, por supuesto, no de uno, Una de más varios. veces, de varios. Sí. Ya. Y la primera vez cuando te preguntaban, cuando ya estabas en este oficio de la prostitución, la primera vez cuando te preguntaban, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué decías? ¿Qué respondías? No te entiendo la pregunta. Cuando te decían, ¿a qué ¿Quién me te decía? dedicas? La primera vez cuando te decían, cuéntame por favor, Ángela, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Cuando ¿Tú qué respondías Cuando un la cliente primera vez? me preguntaba... No, en la calle, por ahí, con tus amigas, no sé, en una reunión, te en una entiendo. fiesta, no sé, en una fiesta, en cualquier otro sitio. No iba a fiestas. ¿Ya? No tenía amigas que no fueran las chicas del círculo. Del círculo, ¿ya? Sí. No salía, pero sí pues ante la vecindad, porque yo cambié de casa, Claro. obviamente, ya alquilé otro cuarto, le compré la cuna a mi hijo, juguetes, no solamente lo saqué del hospital, sino lo llevé a la clínica, Ya. porque ya podía pagarlo, entonces mi vida cambió, ¿no? Pero yo no decía a nadie a qué me dedicaba, obviamente, por el prejuicio y por el miedo al rechazo y el juzgamiento. ¿Y la vergüenza? Yo quería tener,
no tanto la vergüenza, sino la tranquilidad. Ya. Porque el juzgamiento es algo que te No hace querías que un te estén gran señalando daño y mirando, moral y que etcétera. podría inclusive trascender hacia mi hijo, ¿no? Que Claro. empezó a crecer. Entonces lo que yo decía, como salía de noche, ¿no? Me tenía que disfrazar de enfermera porque salía con mi bata blanca y, Ya. mi loncherita azul y todo, con mi Para capita y despistar a todo, los vecinos. Oh, sí, cuando salieron en boom las modas de los bingos y tanta cosa, me iba ya, a veces traía un buen dinero, porque supuestamente el que ganó porque yo le había vendido el ticket ganador y me dio una plata. Ya. Entonces, así me inventaba cosas, Ya. ¿no? Y bueno, un día yo en la bolsita, pues adentro no llevaba nada, ningún Claro. artículo de enfermería, lo que llevaba era la peluca, la minifalda, el maquillaje, Claro. los condones. Y un día, y con llave. tenía Ya. llave. Y yo- Tenías tu llave, tu caseta. No, la maletita La tenía maletita, llave. tu neceser, ya. Mi neceser Correcto. tenía llave. Y un día, no sé cómo, no sé qué pasó, se malogró la chapa. Mi niño, que tenía chiquitito, pues 4, 3 años, lo Lo abre abre inocentemente. y ve los condones, Mm. ¿no? Que venían en un papel plateado. Y ahí te ¿no? pregunto. Y yo volteo y él, así, ¿no? Se asustó, pues, ¿no? Le digo, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué cosa tienes ahí? Nada. Enséñame lo que tienes ahí, le digo. Mm. Y saca así y me enseña los condones, pues. Ya. Y me dice, tú eres mala. ¿Por qué? Porque no me quieres invitar mi chocolate. Mi chocolate. Tus chocolates. Bueno, Entonces, Fue una pregunta inocente de un niño. sí, ahí se quedó con el tema de que nosotras siempre decimos, ¿no? Los Claro. chocolates. No decimos condones. Decimos, De ahí se ¿tiene quedó. chocolates? Sí, Chocolates. ahí se quedó con los Perfecto. Ángela, cuéntame, a ver, yo entiendo que hay etapas de una prostituta, pero digamos, en la edad, digamos, de una prostituta, ¿hasta con cuántos hombres se puede acostar? Cuéntame del día a día, del itinerario de una prostituta. ¿Cómo empieza? ¿Con cuántos hombres? Depende del estado de ánimo, depende de su, digamos, su situación en ese momento. ¿Cuál es la rutina de una prostituta? Eso es Relativo. sí, muy relativo, porque, bueno, yo podría decirte por mí, Sí. ¿no? Por mí que mi trabajo siempre ha sido bastante relajado en el sentido de que no me he pedido más de lo que puedo dar, ¿no? Ya. Yo cuando No te has exigido, digamos. No me he exigido. Yo sí veía a compañeras que se exigían, pero yo decía, pero ¿por qué te exiges tanto? Es que yo tengo que, por ejemplo, ¿no? Una O sea, ¿qué meta, tanto? ¿Cuántos? un proyecto, Ya. ¿no? Entonces, ellas tienen que trabajar y trabajar porque tienen a sus hijos en la universidad o porque están construyendo Claro. sus casas o porque están haciendo un emprendimiento. En cambio, yo en esas épocas no lo veía así. Ya. Yo sentía que me cansaba y cerraba la puerta de mi casa, de mi cuarto y me iba a mi casa. Ya, pero ¿te cansabas a después de descansar. cuántos? ¿Un promedio de cuánto al día? Un día normal. Bueno, también es relativo porque depende mucho de cómo te sientas anímicamente, ¿no? Claro. Habían días buenos. que ¿Un yo día me regular sentía cuántos? Bien. ¿En números? No, es que no te podría decir un día así como... 5, pero 10. pero te puedo decir cuánto ha sido mi máximo. Máximo, tu tope. Mi tope que he podido atender Sí. a 45 personas. 45 45 personas. servicios. 45 servicios. Así Cada es. servicio de tiempo. Un promedio en de 20 minutos, media hora. 10 a 20 minutos. Ya. ¿No? Ya. Pero como te vuelvo a repetir, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo, Todo es ya. relativo. Yo inclusive veía compañeras que a veces necesitaban, por decirte, una copa de vodka para Ya, relajarse para que y se poder... motive también. No, lo que pasa Para que se es relaje, que... ya. Claro, lo que pasa es que cuando tú trabajas con el cuerpo, lo mismo pienso yo que le sucede a los cantantes o a un Claro. pianista, que trabaja con el cuerpo, porque Ya. es un servicio. ¿Como que los cantantes para calentar das. su voz? Así, algo así, Ya. ¿no? Entonces, o como para ir al teatro, un actor, ¿no? Ya. Que necesita tomarse una copa para relajarse, ¿no? Eso mucho también de nosotras nos pasa, porque tú vendes un servicio donde el cual tú vendes la fantasía, el erotismo, Ya. la actuación, Claro. ¿ya? Entonces, tú tienes que estar anímicamente bien, porque Claro, tú quieres porque tener... ustedes venden el trato de pareja, ¿no? Así ¿no? El es. popular trato de Tú, pareja. obviamente, de acá Ya. para adentro tú no sientes Claro, nada, claro. ¿no? Pero tú tienes que actuar, ¿no? Ya. Y tu mejor actuación es lo que vende, pues, ¿no? Ya. Porque así te vas asegurando una cartera de clientes. Porque Ya. esto, si tú lo tratas de una manera profesional, obviamente has decidido, ¿no?, ser prostituta, tú quieres ser la mejor. La mejor. La mejor.
¿no? Tú hablaste de ser Ángela Villón. Si se tuviera que calificar como prostituta, yo te escuché una vez decir, yo soy una puta decente. Porque lo soy. Porque lo soy. Mi trabajo es una cuestión la cual yo lo dignifico desde el momento que lo hago y quiero hacerlo de la mejor forma y en buenas condiciones. Ya. Lamentablemente el Estado capitalista y explotador no me lo permite porque no me reconoce y por eso me tiene viviendo en este estado de vulnerabilidad y lo único que ha hecho es que mi situación les convenga a las mafias de explotadores, Ya. ¿no? Y uno de mis principales explotadores es el gobierno, porque es las instituciones del Estado, la policial, los gobiernos locales, ahora que han venido las mafias de sicarios y todo eso. Entonces, trata de personas. Trata de personas. Entonces yo pienso que esto se debería de solucionar. Sin embargo, no significa que me haga a mí mala persona, porque el hecho de que haya dado los 45 servicios en una noche no significa que al día siguiente ya amanecí que, o sea, soy mala, soy una persona, entre comillas, porque yo no sé cómo se califica, una persona de mal vivir, en qué momento hay una escala de valores que diga que soy inmoral, cuando yo soy buena madre, buena esposa, buena hija, además, buena porque abuela. tú has sido valiente, porque tú eres un personaje público, tú eres una activista, pero tú has postulado al Congreso. No he hecho nada malo, o sea, el trabajo sexual no es delito. Yo decidí quedarme en el trabajo sexual porque si yo no lo hubiera querido, no lo hubiera hecho, pero yo decido, y es más, a la gente no le gusta, o sea, ¿cómo es posible que yo diga que me gusta el trabajo sexual y que estaba a gusto en ese trabajo? Obviamente, como todos, nos cansamos haciendo el mejor trabajo, porque cuando algo te gusta, deja de ser un trabajo para ser un placer. Pero obviamente ya con los años uno se cansa y por eso pues yo decidí dejarlo, porque ya empezaba con el tema de que me duele los huesos, Claro. de que ya el cuerpo se desgasta, pues, ¿no? Una consulta, cuando tu hijo iba al colegio y inevitablemente, como todos, le preguntaban a qué se dedica tu mamá, ¿tú le has hablado a tu hijo sobre eso? ¿Le hablaste a su hijo en su momento? Sí, en su momento le dije cuando me hice pública. Y me hice pública porque decido hacerme activista. Claro. Y me hice activista porque me pasó algo que marcó un antes y un después, y fue que un alférez me golpeó tanto por no pagar el cupo a la policía que me desfiguró y me dejó sin caminar. Un alférez te golpeó salvajemente. Días, así es. Entonces yo decido denunciar. Y cuando tú vas a hacer una denuncia, tú denuncias con nombre y apellido. Tú no denuncias con seudónimo. Claro. Entonces a raíz de ahí yo decido que nosotras tendríamos que organizarnos. Formó la primera organización de trabajadoras sexuales en la historia del Perú, y ahí es donde me hago pública. Pero el hacerme pública obviamente conllevaba a que la gente me pueda ver en la televisión, porque yo lo hice en un canal nacional, ¿no? Claro. Señal abierta. Claro. Entonces, el primer día fue un poco así como incómodo, sí, porque complicado. Yo estaba así, caminando al mercado, mirando al piso, no quería que nadie me viera. Llegué al mercado, empecé a hacer mis compras y ahí estaba así, y de repente la señora que siempre le compró el pollo, ¿no? ¿Te reconoció? Viene por atrás, salió de su puesto, me vio y me abraza. ¿Te saludó? Ayer te vi en la televisión y para haber dicho lo que dijiste en cámara abierta, eres es muy porque valiente. Tienes los ovarios bien puestos. Y Ángela, eso a mí me hizo levantar la cara, o sea, Ángela, de lo que yo estaba haciendo. Claro. Si tuvieras que mencionar así brevemente, por favor, una anécdota que te haya marcado, sé que tienes muchísimas, ¿no? Pero tú me estabas comentando antes, tengo muchísimas. Si tuvieras que elegir en ese momento que nos cuentes rápidamente una anécdota, ¿cuál sería? Bueno, de las que están ahí dentro del trabajo, como en todos, ¿no? Tengo muchas, pero bueno. Tuve un cliente que me tocó de una manera muy especial. Entonces, me gustó. Y tuvimos lo que nosotras llamamos un accidente de trabajo.
Un accidente de trabajo. A Así ver, ¿a qué es. se refiere ese accidente de trabajo? Cuando tú trabajas con seres humanos, Ya. trabajas obviamente con emociones, con sentimientos, Claro. porque a veces las personas te cuentan su problema, Exacto. te cargan, Claro. ¿no es cierto? Te Claro, cargan, claro. ¿no? No es como trabajar con la computadora o con objetos, no. Claro. Tú trabajas con seres humanos. Entonces, este señor me tocó de una manera que me hizo sentir, Ya. ¿no? Y yo dije, wow. Te remeció. Me remeció. Ya. Yo dije, wow. No era mi estilo de hombre, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo quería, Ya. no era nada de nada. O sea, yo dije, esto es un accidente de trabajo. ¿Así lo Claro, llamas? porque no lo... Así Ya. se llama, así lo O llamamos. sea, cuando cruzas la Porque línea, es que somos te seres humanos. desestabiliza. Obviamente, me nuestro estás cuerpo hablando, responde. me estás dando a entender que te llegabas a Llegué a tener enamorar un de él. orgasmo. Ah, exacto. No, ya. Ese es un accidente de trabajo. Así es. Que una prostituta tenga un orgasmo Es con un un cliente accidente de es un trabajo. accidente de trabajo. Es un accidente de Ya. trabajo. Y no es suele muy pasar. usual. No, la verdad que no, porque tantísimos años que he estado pues, ¿no? en el Ya, trabajo. perfecto. Ah, mira, interesante. No Pero bueno. sabíamos eso. No sabíamos eso. Se volvió un Asiduo, cliente asiduo, ya. todos los sábados venía, entonces había sábados que yo tenía que hacer y dejaba todo lo que tenía que hacer Ya. porque era sábado y hoy día me toca. Y hoy día te toca tu cliente favorito. Hoy día me toca, ¿no? Ya. Y al final terminé casándome con él. Él fue tu esposo, en serio, el Él cliente es con mi quien esposo. por primera vez te hizo sentir un orgasmo, te casaste con él. Mira, y actualmente estás con él. Somos felices, Ya. tenemos una vida hermosa. Ya. Estamos no solamente enamorados, sino enamorados de todo lo que estamos construyendo. Ya. Tenemos una hija maravillosa y pensamos pasar el resto de nuestra vida juntos, ¿no? Ya. Pero tú, digamos, ¿le has puesto punto final a tu oficio de prostituta? Él ya me conoció cuando yo ya le había puesto punto final, porque Ya. yo si bien lo conocí, en algún momento lo vi, pero no marcó nada en el sentido de que era un cliente que Ya. me veía y me miraba, ¿no? Ya. Pero más nada, hasta que un año después de que yo ya había dejado el trabajo sexual, él ni sabía, ¿no? Ya. Yo lo dejo en diciembre del 2016. Ya. Cuando terminó mi campaña del 2016, Para el Congreso, me ya. quedé como una de las más votadas. Claro. La sexta más votada era accesitaria inclusive. Claro. ¿No? Pero yo dije hasta acá nomás, estaba Ya. cansada. Y como ya era consultora, quería dedicarme más a la Decides, organización, a digamos, hacer mi ponerle punto consultoría. final Estaba al oficio. estudiando Derecho, Correcto. entonces dije, no, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Sí. Un año después Sí. lo encuentro en el Facebook, Ya. ¿no? Él me contacta en el Facebook. ¿no? Ya. Y cómo las cosas, ¿no? Me cierran el Facebook porque hubo una campaña de las mujeres de liberarnos porque la censuraron a una chica porque había mostrado los pechos. Ya. Entonces todas nos pusimos de acuerdo y todas publicamos nuestras fotos del pecho porque nuestros pechos están sexualizados. Claro. En cambio los pechos del hombre no, tú los puedes pues, sí, enseñar y claro. no pasa nada. Y eso obviamente a nosotros nos disgustó mucho. Y te vuelves a encontrar con él. Y me Ya. cierran el Facebook, pero yo tenía mi Facebook de clientes, Claro. que ya lo había cerrado hacía un año, pero como me habían cerrado el Facebook oficial, Claro. abro el de clientes y el primero que Y entra lo aquí encuentras cree a que... él. ¿Qué tal la historia? Qué interesante historia. Ángela Villón, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que ha quedado corto, tienes muchísimas otras historias que contarnos. Esperamos tenerte en un próximo capítulo aquí en Simples Mortales. Así que muchos éxitos ya en todo lo que sigas haciendo en tu vida. Muchas gracias. Gracias por estar Gracias aquí. a todos. Gracias, Ángela. Hasta aquí Simples Mortales. Hoy con una súper invitada hemos conocido un poco más de uno de los, para aclarar, ¿no? Uno de los más antiguos oficios o trabajos del mundo, la prostitución. Este fue Simples Mortales. Síganos a través de todas las plataformas digitales de PBO. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo con muchas más historias aquí en Simples Mortales, el podcast.